Estamos. ¿Ya está? Bueno. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes, además, lo que añade una dificultad suplementaria. En particular, agradecer a Valeria Añón y a Luis Felipe Fabre, que son nuestros invitados el día de hoy. Yo les voy a contar muy brevemente una introducción general que recupera un poco las preguntas, si se quiere, que están a la base de este ciclo, y luego Guido va a presentar la conversación del día de hoy. Hoy día es el tercer encuentro de un ciclo de 4 conversaciones organizadas por un proyecto de investigación PICT de agencia que se titula De la tradición al archivo y que está radicado en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires y es integrado por investigadores del CONICET, del Instituto de Literatura Hispanoamericana y del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad de La Plata. El título del ciclo y el del proyecto, de la tradición del archivo, ¿no? El título del ciclo es Archivofiles Contemporáneas, ¿por qué nos obsesiona el archivo y qué hemos perdido de vista?, anuncian en buena medida las preocupaciones centrales de estos encuentros. Instigados por la proliferación del término archivo en el campo literario y cultural, nos propusimos, de modo muy general, abordar una reflexión sobre esa insistencia. Anoté algunas como menciones tradicionales del archivo que hoy día, que son parte de esa proliferación, ¿no? Ficciones de archivo o ficción documental, exposiciones museales construidas en base a archivos de escritores, archivos de la policía, archivos del Poder Judicial, archivos coloniales, archivos de la Nación, archivos de prensa. Entre los investigadores se suele ocupar, al menos a mí me toca escucharla con frecuencia, la expresión hoy me toca hacer archivo, y también uno podría decir que la tradicional tarea del novelista o del artista en general de documentarse para hacer una obra, ahora parece tomar otro estatuto gracias a la noción de archivo. Eso como un primer escenario. Por otro lado, por añadidura, esta proliferación parece ser contemporánea a cierta pérdida de protagonismo o depreciación de la idea de tradición, que en el pasado reciente había permitido organizar vistas panorámicas sobre las tradiciones nacionales o continentales, sobre las tradiciones literarias, tradiciones culturales nacionales o latinoamericanas. Esta contemporaneidad, esta coincidencia tal vez, entre la proliferación del uso del término archivo y el desuso de la idea de tradición, nos condujo a preguntarnos si acaso había alguna relación entre ambos fenómenos generales, es decir, si tenían algo que ver, ¿no? Más aún, si es que se podía pensar esta situación como un cambio de paradigma, donde el archivo vendría a cumplir las veces de rol organizador que antes cumplía la tradición, aportando nuevas formas de organizar el pasado de la literatura, formas, si se quiere, más amables, que podían parecer más abiertas, menos obsesionadas con los centros, con los cánones, donde el tiempo pasado aparecía como un terreno capaz de reformularse constantemente, de recibir nuevas interpretaciones y organizaciones, ¿no? Y se recuperaba una serie de fenómenos no considerados por la tradición o desdeñados incluso por la tradición. De modo sintético, y para darle la palabra a Guido, la idea es también elaborar una serie de preguntas que apuntan a dilucidar las modalidades con que hoy en día se construye la historia de la literatura, así como la historia de nuestras culturas. Es decir, una pregunta sobre cómo el pasado incide en nuestras maneras de pensar, imaginar la literatura hoy. Guido, ¿seguís? Buenísimo, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todes por estar acá. Tenemos a Valeria Añón y a Luis Felipe Fabre para conversar con nosotros. Esta sesión, como saben, seguramente están organizadas las sesiones por país. Esta está dedicada a México. Y me pareció que una primera pregunta, digamos, ambos, tanto Valeria como Luis Felipe, tienen una relación fuerte con la literatura de la modernidad temprana, por decir así, ¿no? Incluyendo la colonial y la española de la época. Y
pensé que una primera pregunta podía ser cómo se vincularon ellos con esa literatura, primero para que nos cuenten un poco sus trayectorias, y segundo porque justamente una de las preguntas, ¿no?, vinculadas a esta tensión entre tradición y archivo, es el modo en que organizan, presentan y le dan relevancia al pasado y le dan forma a la comunidad, ¿no? El modo en el que ponen al alcance o no, y en que generan incentivos u obstáculos para conectarnos con los textos del pasado, ¿no? Entonces les voy a presentar a nuestros invitados, breve y selectivamente, pero con un ojo puesto un poco en esto, ¿no? En la relación que tienen ellos con esta literatura. Luis Felipe Fabre publicó en 2019 su primera novela, Declaración de las Canciones Oscuras, que cuenta la peripecia del cadáver de Fray Juan de la Cruz, ¿no?, el religioso y místico español, cuando es trasladado desde Úbeda hasta Segovia, porque todos quieren un pedazo del cuerpo del santo, y en efecto, ¿no?, lo van desmembrando a lo largo del camino, y está escrito en una lengua además, una especie de... Me sale la palabra pastiche, que no sé si es una palabra que pasó muy de moda, pero un pastiche de la lengua de la época, y cruzando además registros, ¿no?, el registro alto, digamos, de la poesía mística, y todas las bajezas y las risas de la literatura picaresca. Pero ya había escrito en La sodomía en la Nueva España, que es un poema basado, dijo el crítico mexicano Christopher Domínguez Michael, en un caso de archivo, de persecución inquisitorial a la homosexualidad, y lo que escribe Luis Felipe es un retablo, ¿no?, que es como una pequeña obra de títeres, que va acompañado de unos villancicos y de un monumento fúnebre, ¿no? Es decir, trabaja ese caso de archivo a partir de géneros y de una lengua, ¿no?, que de algún modo juega con la lengua y las convenciones de la época, ¿no? Y otro poema que está en Poemas de Terror y Misterio, de Luis Felipe, anterior, no, perdón, anterior a este, no, es posterior a La sodomía, si no me equivoco. Se llama Sor Juana y otros monstruos, y es un poema sobre los sorjuanistas, ¿no? Es decir, sobre los intérpretes de Sor Juana, que también es, ¿no?, de algún aspecto de nuestra relación con la tradición y con el archivo, ¿no? Porque ambos, de algún modo, y de modos diferentes probablemente, tienen exégetas, ¿no? Pero también hay que decir que Fabre se apropió de muchos otros registros y lenguajes, las películas de terror, por ejemplo, o incluso el género musical de la ranchera, y escribió ensayos, como los ensayos de Leyendo Agujeros, que son sobre ensayos sobre experiencias literarias que intentan de algún modo crear un espacio en los límites del poema, ¿no? Cuando ya no es posible, ¿qué pasa cuando ya no es posible hacer un poema? Y trabaja como experimentos sí, poéticos o vinculados al verso, pero también algunos de prosa, y uno podría preguntarse si también Declaración de las Canciones Oscuras, ¿no?, cabría en ese libro, ¿no?, en ese concepto. Y también tiene un libro sobre Salvador Novo, que se llama Escribir con caca, que es una frase de Octavio Paz, que por supuesto dijo con asco, lo cual Luis Felipe no comparte. Y por otro lado, Valeria Añón, en la otra esquina de sus pantallas, es profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, es investigadora del CONICET, y está especializada principalmente en literatura colonial, pero enseña y ha escrito también sobre literatura latinoamericana contemporánea, sobre historia del libro. Coordinó el año pasado un libro sobre los 500 años de la conquista de México, que se subtitula Resistencias y Apropiaciones, donde el concepto de archivo está muy presente, y de hecho el libro cierra con un epílogo que se titula Malintzin o los silencios del archivo, donde la pregunta es, que es probablemente una pregunta central, ¿no?, del archivo, del concepto de archivo, de lo que permite el concepto de archivo, de lo que solemos hacer con el concepto de archivo, que es preguntarse por lo silenciado, ¿no?, lo que está en los márgenes, en los bordes del archivo. Cómo leer lo que no tiene propiamente no ha tenido una inscripción de archivo, o esa inscripción de archivo es necesario rastrearla, ¿no? Pero ya 10 años antes, su primer libro fue sobre la conquista de México, es un libro sobre las crónicas de la conquista, donde pone en relación las crónicas de tradición occidental y las crónicas mestizas. El libro se titula La palabra despierta, tramas de la identidad y usos del pasado en crónicas de la conquista de México.
y donde me pareció interesante que casi no aparecía el concepto de archivo, ¿no? Quizás, pero sí el concepto de tradición muy fuertemente, quizás es algo que podemos conversar. Pero el concepto de archivo desde entonces, ¿no? Es muy claro que en el trabajo de Valeria se ha vuelto muy central, en su trabajo específico con literatura colonial, como herramienta, digamos, pero también como objeto de reflexión. Escribió artículos específicos, teóricos, digamos, sobre el archivo, sobre las posibilidades del archivo, sobre el problema de lo literario, el problema de los márgenes en relación al archivo. Participó de discusiones interdisciplinarias sobre el concepto de archivo. Una de ellas es el libro de Mario Ruffer y Frida Gorbach, Indisciplinar la investigación. Mario creo que está acá con nosotros. Y también editó, anotó y prologó textos de Colón, de Hernán Cortés, la historia de la conquista de México de Sahagún. En este caso, ¿no? En este último, empieza preguntándose en el prólogo precisamente por la relación de lo literario y el archivo, ¿no? Cómo recuperar ese texto. Y quizás, ¿no? La cuestión de pensarlo a partir del archivo tiene un peso, ¿no? Sobre la cuestión del carácter literario de esos textos, ¿no? Precisamente porque la literatura como concepto moderno tiene una relación conflictiva, o ha tenido históricamente con esos textos, es algo que podemos conversar. Pero también, por ejemplo, escribió sobre Biblioteca Americana, que es una colección de Fondo de Cultura Económica de los años, bueno, es un proyecto de los años 40 que existe hasta hoy, ideado por Pedro Enrique Sureña, que fue uno de los grandes proyectos de republicar textos coloniales, de armar un corpus colonial, uno podría decir, en la base de una tradición latinoamericana, ¿no? Y entre una cosa y la otra también escribió sobre colonialidad, decolonialidad, postcolonialidad, o sea, este tipo de conceptos y debates propiamente geopolíticos y biopolíticos sobre cultura latinoamericana. Entonces, para formularles propiamente la primera pregunta que quería hacerles es esta, ¿no? Preguntarles cómo fue que ustedes, en su vida, ¿no? Siendo que los materiales de esta tradición, digamos, o este archivo, no se presentan tan fácilmente hoy, ¿cómo fue que se los cruzaron? ¿Cómo fue que les interpeló? ¿Qué los interpeló de estas literaturas al punto de desarrollar una relación tan duradera y productiva? Empieza Luis Felipe, que es el mexicano verdadero. Yo ahora soy un poco infiltrada en el universo mexicano. ¿Yo? Bueno, pues creo que nada más de la introducción me puse a pensar en muchísimas cosas. En mi caso personal, la verdad yo creo que viene de mi caso por una falta de imaginación. O sea, si por eso no soy narrador, o sea, por eso soy poeta, ¿no? Creo que quizá algo hay en el gusto del contemporáneo por el archivo, de ir a una mina ahí, digamos, ¿no? De una falta de imaginación, de poder, empezando por imaginar futuros, ¿no? O sea, creo que le dices a un artista de vanguardia, métete al archivo y pues, ¿no? O sea, les haría ronchas, erisipela, ¿no? Justamente, ¿no? Te invitarían a ir a quemar un archivo, no ir a consultarlo, ¿no? Y creo que también hay algo allí, digamos, ¿no? Como de síntoma de final, ¿no? O sea, pensaba ahorita, escuchando todos los trabajos de Valeria y demás, ¿no? Y reflexionando un poco también en torno a los orígenes, digamos, de la literatura latinoamericana, pues que están en el archivo, ¿no? Es decir, si había alguien con un alma un poco como burocrática, en el sentido de hacer todos los procedimientos necesarios y que quedara constancia de ello y generar un archivo, era Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés, como estudiante de Salamanca, tenía toda esa cosa como de estudiante de leyes, digamos, ¿no? Que no hacía nada, sino que daba una constancia de que, aunque no hubiera 3 personas, ¿no? Tenía que levantar un acta y decir, aquí se alzó no sé, el gobierno provisional de tal lugar que conquistamos en nombre del rey, que quede constancia, tal, ¿no? O sea, empieza haciendo archivos, ¿no? Y los frailes vinieron a hacer archivos, ¿no? Y es interesante pensar justamente, tal vez en este carácter un tanto apocalíptico, ¿no? Que vienen a tomar constancia y a archivar lo que van a desaparecer, ¿no? Justamente es
y permanece a nivel archivo, ¿no? Yo creo que ahí tal vez hay metafóricamente algo muy interesante, ¿no? Como lo que simbólicamente está finalmente en todo arte, que es si tú representas algo, lo desapareces fuera, ¿no? O sea, para convertir, es como el origen de la taxonomía, ¿no? O sea, o sea, para poder convertir a un león en el símbolo de un león, tienes que matar al león, ¿no? Entonces ya lo rellenas de acerrín y le das como el carácter de vida, y de alguna manera conservas al león al desaparecer al león, ¿no? Y siento que hay algo ahí, digamos, en nuestros orígenes latinoamericanos que tiene que ver con la desaparición de un mundo y su necesidad de conservarlo, ¿no? Los frailes ahí tratando de recopilar la información de ese mundo que estaba justamente por desaparecer, las cartas de relación dando cuenta, fascinadas de lo que iba a desaparecer, de lo que él se iba a encargar de desaparecer, ¿no? Y entonces algo sucede en el arte, ¿no? Digamos, me pongo a pensar casi, digamos, aunque no hay una teoría unánime al respecto, ¿no? Pero pues, desde las pinturas rupestres, ¿no? Es decir, si eran los animales desaparecidos que volvían a aparecer a las cuevas, había que devolver lo que se desaparecía al mundo, o era un proyecto para desaparecerlos de la estepa, ¿no? El registro, ¿no? Hay una cosa entre la pérdida, entre lo que va a desaparecer, ¿no? Como la crónica o la constancia de lo que va a desaparecer, la simbolización de lo que va a desaparecer, y que de alguna manera se conserva, ¿no? Simbólicamente, porque desaparece en el plano de lo real. Tal vez en ese sentido, a mí un poco en mi práctica, digamos, en mi asunto, pues también he tenido un poco la sensación siempre como de final, ¿no? De estar presenciando el final de algo, ¿no? Siempre es un final pospuesto, ¿no? Pero es esta sensación de terminación, ¿no? Hay algo que finalmente me lleva para allá, ¿no? Y digo, antes de pasarle la palabra a Valeria, decir, bueno, finalmente tampoco es muy extraño en el sentido de, pues las musas son hijas de la memoria, ¿no? Y creo que hay una relación ahí que no sé, es muy evidente ahora, ¿no? Digamos, con el asunto del archivo, pero hay algo en el arte que tiene que ver con el archivo, ¿no? Tiene que ver, son hijas de la memoria, ¿no? Bueno, maravilloso todo lo que comentás, Luis Felipe. Comento un poco mi experiencia y después acoto un poco lo que estabas comentando, porque me parece muy filoso en cuanto a agudeza, ¿no? De la percepción del archivo. Mi experiencia respecto del archivo colonial es bastante diferente, por una cuestión también de lugar de enunciación, ¿no? Desde Argentina estos materiales son todavía mucho menos accesibles que lo que pueden ser estos materiales en México, ¿no? O en otros espacios. Y mi acceso a este tipo de textos, a este archivo literario, fue en el aula, ¿no? Es un espacio que cada vez recupero más. Fue en la universidad, fue en mis primeros años de universidad, de la mano de mis maestras, de Susana Zanetti y Beatriz Colombi, que me sorprendió. Y acá hay algo muy poderoso de la sorpresa profunda, ¿no? La impresión de lo inesperado, de encontrarme con estos textos, de algo que no sabía que quería, ¿no? Que no sabía que necesitaba, y que de pronto, cuando aparecieron, estaban ahí respondiendo una pregunta que todavía no me había hecho. Que también me parece muy poderoso, porque creo que es algo de lo que tiene que ver con la tarea docente, que es poder ofrecerle al alumno aquello que el alumno todavía no sabe que va a desear, ¿no? No responder solamente a una necesidad previamente planteada. En ese marco, había una apuesta también muy importante por lo latinoamericano, por una idea de lo latinoamericano, que se anclaba en poder mirar textos con una profundidad temporal mucho más amplia, no solamente lo más reciente o a lo sumo del siglo XX, y también una tensión entre lo latinoamericano y lo nacional, ¿no? Y acá se cruza un poco con el otro tema del proyecto, que es el tema de la tradición, porque yo creo, pero yo soy latinoamericanista, yo creo que la tradición literaria y crítica argentina
no dialoga con el archivo colonial. Y si dialoga, dialoga muy poco, digamos. Y de hecho, cuando uno piensa en los grandes críticos que han pensado momentos, los textos fundantes de la literatura argentina, ninguno de ellos tiene que ver con el mundo colonial, sino con momentos mucho más recientes vinculados con la lógica del Estado-Nación. Entonces, el archivo colonial también me permitió, tal como lo miré ahí, lo empecé a mirar ahí, entender la maravilla de una distancia, ¿no? La distancia que uno puede tener con ciertos textos que a uno se le resisten. Porque además hay algo de la profunda extrañeza que este tipo de textos produce, en términos de lengua, en términos de estructura, en términos del tipo de lector que organizan, en términos de tradiciones literarias con las que operan, que son las mismas tradiciones que tuve que aprender para poder aprender a leer esos textos, ¿no? Entonces, ahí había una dimensión que cambiaba la manera en que yo creía que se podía leer literatura, que era a partir de no tener necesariamente tanto en común con esos textos y aprender de la diferencia, ¿no? Al principio hablábamos de la atracción de la diferencia entre Argentina y México. Yo creo que en un punto el vínculo de un crítico argentino con una tradición literaria colonial tiene mucho que ver con esa atracción y con ese deseo, ¿no? El deseo de diferencia. Y además con un corrimiento de una tradición de literatura nacional que es muy fuerte y muy poderosa y muy potente. Porque además el archivo con el que yo trabajo no es de las crónicas de Indias del Río de la Plata, ¿no? Yo me fui a trabajar a México. Y me fui a trabajar a México porque me enamoré de México. Yo siempre cuento voy a México. Yo me enamoré de México leyendo a México primero, ¿no? Leyendo sus crónicas, leyendo sus textos, viendo sus imágenes de códices, después viendo su literatura contemporánea, pero había algo ahí del orden del deseo y del amor que tenía que ver con lo que esa literatura me mostraba, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto a lo que mencionaba Luis Felipe, que me parece una lectura súper aguda del archivo, yo creo que totalmente, y esto también me hace acordar mucho al texto de Michel de Certeau, que hemos trabajado mucho con Mario Ruffert, La belleza de lo muerto, ¿no? Donde Certeau trabaja justamente a partir de esta operación de destruir lo popular y que el gesto que lo suprime le dé existencia a posteriori, ¿no? O la existencia de la configuración del archivo. Yo creo que hay algo muy, muy potente en esa suerte de lógica violenta que el archivo produce, pero también de una suerte de aporía entre hacer morir, digamos, y hacer permanecer, ¿no? Pero un hacer permanecer que siempre es un hacer permanecer selectivo, y eso también me lo enseñó el archivo literario colonial, ¿no? Si hay una cosa que me enseñó son los límites, los márgenes, lo que está en el centro de lo que puede ser leído, y las poderosas tensiones que hay en esa organización de archivos. Buenísimo. Bueno, una cosa que no les dije, pero que les dije antes, pero les recuerdo es que si quieren acotarse mutuamente al final de la respuesta del otro, pueden hacerlo, ¿no? Cuanto más se parezca esto a un diálogo, mejor. Quiero decir, un diálogo fluido, como ocurre en los diálogos con vino tinto y cigarros. Otra pregunta, no, para entrar un poco más como específicamente a la cuestión de tradición y archivo, a cómo funcionan estos conceptos. El otro día, en la última reunión, Alejandra Laera hizo una formulación que para mí es muy clara de uno de los modos en que circula la relación entre tradición y archivo, yo diría, que es partir de la idea de que la tradición oculta, silencia y excluye, ¿no? Que es una estructura pesada, difícil de disputar, y que el archivo, si bien por supuesto no es que el archivo es en sí contrahegemónico, ¿no? Sino más bien, en la medida en que el modo en que teorizamos y pensamos el archivo es definirlo por su modo de limitar lo que puede ser dicho, ¿no? Por su ambición hegemónica, aparece como un instrumento, como una voluntad de recuperar y visibilizar lo que la tradición silenció o ocultó, ¿no? Me parece que hay una dinámica que tiene que ver con eso. Quería saber si ustedes comparten un poco eso como un diagnóstico del modo en que estos términos circulan, ¿no? De algo de la connotación, de lo que evocan hoy estos términos, y preguntarles también, como contracara, si creen que hay algo del modelo de la tradición, una potencia, una fuerza, o alguna posibilidad, alguna capacidad de visibilización, incluso, que les parece que
inversamente el concepto de archivo más bien opaca o adormece. Sí, me parece que es clarísimo, pero también me parece que es clarísimo en el sentido de, creo que si el archivo es pues, tan prestigiado hoy día, digamos, no tiene que ver con la capacidad de justamente de parecer un espacio dúctil para nuevos valores o las morales que parece que se adecúan más al momento, ¿no? O sea, es decir, creo que es un lugar que a diferencia de la tradición que parecería y creo que obedece básicamente a una crisis de valores que lo vemos en todas partes, ¿no? Y creo que y sobre todo en el espacio de la crítica de arte, de la crítica literaria, ¿no? Digamos, ¿no? Porque si tú estás valorando un texto por lo que siempre se ha valorado, te habla justamente de esa lógica de la exclusión, ¿no? O sea, o por ahí, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un asunto más moral que estético, o más ético que estético, ¿no? En la opción, digamos, ¿no? Que también hay algo, hay también como de fantasía, porque finalmente también uno va allí a tratar de articular las cosas en torno a los valores que parecerían que tienen algo más que ver con lo que nos parece legible hoy en día, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que no eran y creo que ahí tiene que ver también con ese literario y que no nos parece literario hoy en día, ¿no? Digamos, ¿no? Basta que poner literario, ¿qué nos parece legible hoy en día? A mí hay cantidad de libros de Octavio Paz que me parecen ilegibles, ¿no? O sea, que no lo resisto, digamos, ¿no? Y que curiosamente, ¿no? En el archivo uno encuentra textos y que incluso tiene que ver con lo que uno considera como poesía o no poesía, o literatura o no literatura, ¿no? Se está cortando un poco la comunicación, Luis. Sucede, digamos, ¿no? Perdón, no sé si ya se escucha mejor. En lo que te impacta como literatura o no, comparando, ¿no? Octavio Paz con las cosas, con textos, me imagino que te referís a los de la modernidad temprana, ¿no? Estaba haciendo esa contraposición, pero no, creo que no quedó clara. Perdón, si no me di cuenta que se había alentado aquí el asunto, perdón, una disculpa. Sí, creo que me refería a esto, lo dijiste muy bien. Y por decir Octavio Paz, por decir cualquier persona, es decir, muchos textos que en algún momento serían, pasa con Cortázar también, es decir, textos que me resultan a mí ilegibles, y hay muchos textos, digamos, que nos revelan de pronto en los archivos unas posibilidades literarias que en otro momento no hubiera sido. Entonces, bueno, creo que en primer lugar hay que entender, digamos, ¿no? que lo que entendemos por literatura es cambiante, incierto y demás, ¿no? Inestable, y que hay textos que de pronto, por ciertos valores sociales, se activan con una capacidad de decir, y textos que en otro momento tenían un prestigio literario, pues aunque a lo mejor los iban conservando a nivel de nombre, no. Creo que creo que eso nos da como una especie de alternativa frente a una idea mucho más, otra vez retomo la idea de la vanguardia, que si hay un complejo ahí, digamos, ¿no? Hay una ruptura con la idea de la tradición, ¿no? Digamos, a partir de entonces, y a lo mejor es una manera de regresar al pasado, no desde ese lugar que dejó la vanguardia, ¿no? Digamos, ¿no? Sino desde como una vía alterna. Ahora, lo que yo quiero decir es que también hay moralismos y hay nudos conservadores, digamos, aunque se lean, digamos, desde valores de hoy día, digamos, ¿no? En la manera en que uno, es decir, porque uno parece que va ahí a confirmar los valores que uno tiene en este momento, ¿no? O sea, si cuánto dejas hablar a un archivo, cuánto no. Creo que otra vez tiene que ver con el marco desde donde uno, lo que uno quiere ir a encontrar a ese archivo. Lo mismo que se hacía una especie en la tradición. Nos da una sensación de que, de que uno puede inventarse una tradición ahí, una tradición otra. Creo que es lo que se suele hacer con los archivos, ¿no? Dices, esta es la vía silenciada y aquí vine a encontrarla, ¿no?
y haces decir a las cosas también para que de alguna manera confirmen valores morales, digamos, de hoy día, y que también tienen que ver con prácticas incluso capitalistas, ¿no? O sea, puedo pensar, digamos, ¿no? ¿Por qué de pronto, ¿no? Frente a la desmaterialización de la obra de arte, el archivo, ¿no? Emana, ¿no? Como una manera de comercializar lo que se ha desmaterializado, ¿no? O sea, tú puedes comercializar el registro de una no obra, digamos, ¿no? Es una manera de poderlo volver de alguna manera otra vez al espacio de la mercancía, digamos, desde un aspecto quizá un tanto más conservador, por decirlo así, de sostener, digamos, ¿no? O sea, si algo quería desmaterializarse, encuentras en el archivo la manera de materializarlo nuevamente y poder subastarlo, ¿no? O poder venderlo, ¿no? Y también creo que hay un entrecruzamiento claramente de los últimos años del mundo académico con el mundo de la praxis artística y literaria, ¿no? Ya para decir así, como conozco una cantidad de libros de amigos, sobre todo, digamos, ¿no? Cuyas novelas han surgido a partir de la investigación de su tesis, digamos, ¿no? A cómo capitalizo mi esfuerzo que hice para hacer mi tesis doctoral en el espacio literario, ¿no? Ya hice toda esta investigación, ¿y ahora qué hago un poco con eso? Por otra parte, también creo que estamos en un momento de una cantidad de acceso, una cantidad, o sea, sí que estamos también en el sentido de podemos trabajar con archivos porque ya somos muy viejos como civilización y como cultura, ¿no? Es decir, ya hay demasiado de todo, ¿no? Conocí a un artista que decía, ¿para qué voy a pintar una mano cuando hay tal historia de manos en el mundo del arte, ¿no? Calco una mano, ¿no? Retomo una mano de otro lugar, ¿no? En fin, también creo que tiene que ver con un momento donde aparentemente tenemos acceso a todo un acervo humano, cultural humano, ¿no? Digamos, ¿no? Y que nos habla también de una especie de entre agotamiento, cansancio y sobreabundancia de acervo, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, así como ahí sí para ponerse un poco más en el, digo, sí sin que sea fan al respecto, pero un poco sí creo que describe bastante bien ciertos asuntos de Nicolás Bourriaud de la estética relacional, digamos, ¿no? Tenemos demasiado de muchas cosas y ahora es qué se hace con estas cosas, ¿no? En fin, lo dejo por ahí. Buenísimo. ¿Valeria? Me parece súper interesante todo lo que planteaste, Luis Felipe, y antes de contestar quería comentar algo sobre eso, porque justamente me parece que por lo menos el poemario, la novela tuya que yo he leído y demás, lo que hace es un trabajo diferente con el archivo, diferente de volver al pasado como un gesto de vanguardia, y diferente respecto de una invención de tradición que en realidad venga a confirmar cosas del presente, ¿no? Y como comentábamos antes de que arrancáramos, en realidad yo creo que lo hace porque trabaja con el lenguaje de ese archivo, ¿no? Y es un lenguaje, por lo menos en los textos como llama Guido, de la modernidad temprana, es un lenguaje que en realidad operaba a partir de la tradición, ¿no? No en contra de la tradición, sino que para ese lenguaje la tradición era, además de que era obligatoria, se imponía, digamos, era como muy productiva, ¿no? El escritor trabajaba con varias tradiciones discursivas y literarias, y no solamente literarias, y a partir de ahí producía cierta transformación o diferencia, ¿no? Y el modelo de escritor era eso. Entonces un escritor se sentía cómodo en ese universo, y en ese universo también archivo y tradición estaban muy claramente separados, ¿sí? Y en ese marco, esto también tiene que ver con lo que voy a comentar después, el archivo estaba mucho más vinculado a la institución de los tempranos imperios, ¿sí? Mientras que la tradición literaria tenía otra temporalidad, otro curso, otro sentido, que no escapaba a la lógica del poder, digamos, a la institución literatura, pero venía como por otro lado, ¿no? Entonces me parece que lo que haces, Luis Felipe, con tu texto, con tus trabajos, es volver sobre el archivo, pero volver a partir de la lengua, y además volver no solamente a partir de la lengua literaria, sino a partir de los otros discursos que habitan esa lengua. Por ejemplo,
Me llama mucho la atención la pregnancia que tiene, la textura que le da a tu lenguaje, y al mismo tiempo el giro que le da a tu lenguaje, el trabajo con el discurso legal, ¿no? Con la textura del discurso legal que está atravesando todas las crónicas, incluso los textos de Sigüenza y Góngora, ¿sí? Que aparecen en esas reiteraciones de ciertas referencias a sujetos, en la forma en que se introducen los diálogos, en el dicho, 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 en las referencias de ícticas y demás, que además en tus textos aparecen hiperbolizadas, ¿no? Incluso iterativamente puestas en escena, ¿no? Entonces, me parece que esa operación es muy eficaz, no porque, justamente, porque no busca armar una mirada utilitaria, que este archivo nos sirva para entender el presente, ¿no? Que además algo que me molesta un montón es justificar la literatura, estudiar literatura colonial o un archivo colonial porque nos sirve para pensarnos hoy. No tiene por qué ser así. Si sirve para algo, fenómeno, pero si no sirve para nada, ¿por qué pensarlo desde el lugar de la utilidad, ¿no? Y me parece que tus textos son muy eficaces porque no buscan eso. Entonces, como interpelan el lenguaje, consiguen organizar una continuidad desplazada en relación con ese lenguaje. No sé qué pensás y después contesto lo otro. Bueno, o sea, digo, me encanta lo que dices y quiero, por supuesto, coincidir con eso, ¿no? Además, es decir, sí creo que hay algo interesante, claro, me gusta mucho la diferencia, es que tradicionalmente el archivo era pues del espacio de lo legal o de lugares de poder, digamos, para ciertas situaciones, ¿no? Que en el caso de la sodomía en España es como muy claro el asunto, lo que iba diciendo, ¿no? Es decir, estas personas fueron aniquiladas por el Estado, buscaban desaparecerlas, pero sabemos de sus vidas sexoafectivas en su intento de desaparecerlas, ¿no? Me gustan a veces cuando justamente el poder entra en esas contradicciones, ¿no? Es decir, por desaparecerlas los perpetúan de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, digo, de hombres cogiendo con hombres, seguramente, o sea, viles, ¿no? Digamos, no quedan estos pocos, ¿no? Digamos, justamente porque tuvieron la mala suerte vitalmente de cruzarse con el poder, pero curiosamente ese poder nos los perpetuó de otra manera, ¿no? Es una cosa como contradictoria, extraña, ¿no? Y me gustan esos fallos del poder, ¿no? O sea, me gusta pensar que justamente en su intento de desaparición, o sea, puedo yo meterme en ese espacio. Y a veces quizá el archivo también, más quizá que la tradición, porque parecía que la tradición a veces tiene un espacio más... Hay un inconsciente en el archivo que a veces opera, que a veces es padre ver o interesante ver, ¿no? Como, o sea, qué queda ahí en los archivos, ¿no? Y bueno, el asunto del lenguaje, claro, lo que pasa es que creo que en mi caso, ¿no? Para mí, cuando me pongo en el espacio del lenguaje, me pongo no desde el espacio de la historia, sino a mí lo que me parece, lo que me gusta a veces de la lengua de esa época es que me olía a nuevo, no a viejo, ¿no? Eso sería un poco como la diferencia, ¿no? Es decir, creo que el español estaba más joven, por supuesto, en el siglo XVI que lo está ahora, ¿no? Y me gusta justamente su plasticidad, me parece que era un lenguaje mucho más plástico, o sea, si cuando uno lee los archivos, uno te da cuenta que no hay una ortografía estable, ¿no? O sea, que en la misma página pueden ponerlo de 20,000 maneras, ¿no? Y esa parte, digamos, me conecta muchísimo con eso. Por otra parte, por otro asunto también, digamos, ¿no? Que ahí también se me ocurrió en este momento, ¿no? Que, claro, es decir, que hay algo interesante también entre la diferencia entre tradición y archivo, ¿no? Creo que el archivo queda muy claro, digamos, quién dijo qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en el archivo legal, ¿no? Y en dónde y cuándo, ¿no? Y en la tradición no necesariamente, ¿no? Y que sí veo un asunto de la satanización de la tradición con la entronización del copyright, ¿no? Cuando uno estaba dentro de la tradición,
no había ningún problema por usar un verso de alguien más, entendía que estabas dentro de una tradición, ¿no? No tenía que pertenecerte a ti, ¿no? Pienso en el caso de Sor Juana, cuando de pronto hay gente que se decepciona, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, que varía una palabra con un verso de, me parece que de Quevedo, y dicen, entonces no es de ella, como si estuviera hablando desde esa lógica del copyright, de lo que tienes que hacerlo absolutamente desde ti, ¿no? Digamos, como si, y no se entiende que entras en un espacio más colectivo, más de lo común, que supone que es la tradición, ¿no? La idea de plagio dentro de la tradición me pareciera mucho más difícil de aceptar, ¿no? Que al final, digamos, es algo que sí entra, digamos, ¿no? Desde la lógica, por supuesto, editorial y también, y más que nada, desde la lógica académica, ¿no? Donde ahí es como de los pecados mayores del universo, ¿no? Que tengas un párrafo idéntico al de alguien más, ¿no? Y en literatura, si estás inserto en la tradición, no habría jamás ningún problema que tuvieras un párrafo de alguien más, ¿no? Es decir, porque estás operando dentro de ese espacio de la tradición. Entonces, sí, claro, creo que ahí se vuelve a refrendar el asunto legal del archivo, ¿no? El asunto legal, es decir, versus tradición, ¿no? Donde no entraría un conflicto legal porque usaste un verso de otro poeta sin darle crédito, ¿no? Sí, y sí veo esa idea como de la tradición, como de algo que nos pertenece a todos o a un grupo determinado, digamos, ¿no? Que más allá también, digamos, ¿no? Del asunto de los, aparentemente, digamos, ¿no? De los, que se suele decir, digamos, ¿no? Que a quién acallaba y a quién ocultaba, que se privilegiaba, que por supuesto, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Y se compone justamente de eso. También existe esa otra parte que no se suele hablar mucho, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la idea de lo que se puede vender, lo que es tuyo y lo que no, de la privatización, digamos, ¿no? Justamente del lenguaje, ¿no? No entender que estás en el espacio de algo común y que uno no empezó de la nada y que estás justamente dialogando con muchísimas otras voces y que no tienes que estar dando cuenta de ello, porque no es un archivo, o sea, porque no es un asunto legal, porque estamos en otro ámbito, digamos, ¿no? De la cultura humana, y además cualquiera que esté inserto en ese lenguaje, por decirlo así, en el lenguaje de esa cultura literaria, sabrá que si dices canta, oh Dios, a la cólera del Peli de Aquiles, ¿no? O sea, y si no le pones comillas y pones abajo Ilíada, traducción Gredos, no sé qué, es decir, entenderíamos que todo el mundo se da por sentado que estás hablando de algo que todo el mundo reconoce que no es, que no estás haciéndolo pasar por tuyo, y que además, porque dónde empieza tu trabajo y dónde termina ¿no? Se entiende que no, o sea, que uno es parte de una tradición, ¿no? También creo que me parece interesante justamente esa diferencia, tal vez, que tenía la tradición frente a esta otra lógica que es dar voz a los silenciados o a los que no se han visto, o que no, digamos, que tendría ese archivo, ¿no? Como volver a aclarar o definir, ¿no? Digamos, ¿no? Otras voces que, digamos, ¿no? Como volver a darle como copyright a ciertas otras cosas, no sé. Más allá de, digamos, ¿no? De que por supuesto haya muchas cosas con lo que estén en desacuerdo con la idea de la tradición y que el archivo me provea. Valeria, ¿querés retomar vos? Sí, no, porque además lo que comentaba Felipe me sirve para retomar lo que venía pensando, que me parece muy potente y está en esa línea, digamos. Vos señalaste que habían pensado en la sesión anterior la tradición como algo que oculta, silencia, excluye, y el archivo como una suerte de voluntad de recuperar lo que la tradición ocultó, ¿no? Y yo creo que me animaría a decir que incluso es al revés, digamos, ¿no? Y yo creo que esto lo permite leer la literatura colonial y no necesariamente archivos más contemporáneos o literaturas más contemporáneas. Por un lado, porque tal como señala Luis Felipe, yo creo que la tradición es, por lo menos a lo largo de todo el universo de lo que llamamos literatura colonial, es un espacio muy potente de producción. Tanto para los poetas letrados, digamos, como incluso para el universo popular, el mundo popular que produce literatura, que produce poesía,
que a veces queda escrita, a veces no, digamos, porque está en la textura del lenguaje de la época, es un lenguaje que toma la tradición y hace con ella otra cosa, incluso se aferra a la tradición para obtener cosas nuevas, digamos, ¿no? Entonces hay algo en la manera en que en la literatura colonial mira la tradición como un espacio de profunda renovación y de producción, ¿no? Incluso un espacio, en términos incluso legales, de resistencia. Por supuesto que tradición y archivo excluyen, y ponen en el centro algunas cosas, excluyen otras, los dos funcionan a partir de la lógica de la inclusión, ¿no? Y de la puesta en escena, digamos, no con las mismas lógicas y no respondiendo a las mismas instituciones, porque la tradición literaria tiene que ver con la institución literatura, y el archivo tiene que ver con la institución del poder más claro, más imperial, digamos, ¿no? Más burocrático, administrativo en un punto. Aunque después se puede hablar de archivo de autor y demás, en un universo colonial lo funda el archivo, esto ya lo dijo González Echevarría, el método de archivo es la fundación del primer imperio, el imperio de los Reyes Católicos, es la fundación del archivo de Simancas, ¿no? Entonces, archivo, lengua e imperio moderno ahí van muy claramente de la mano. También puede ser, estoy pensando ahora, que esta potencia productiva de la tradición literaria en el mundo colonial tenga que ver con que la literatura no era lo que es ahora, que es un poco lo que decía Luis Felipe antes, ¿no? La noción de literatura es algo muy cambiante y muy dependiente de ciertos contextos y de ciertas tensiones que no son solamente políticas, sino también culturales, sino también políticas en un punto. Eso es lo primero que uno aprende cuando lee literatura colonial, ¿no? Que lo que usted no está trabajando no es algo con lo que uno necesariamente se haya pensado que la literatura. La poesía es buena, por supuesto, pero bueno, qué sé yo, los autos sacramentales son un texto difícil, las crónicas ni que hablar, digamos, y otros textos que son mucho más vinculados con la tradición popular. Entonces, al desmontar la idea de la literatura tal como la entendemos, la noción de la institución literatura como la entendemos, también los otros conceptos van cayendo, ¿no? O se van transformando. En ese sentido, yo creo que el archivo se organiza justamente a partir de un proceso de exclusión y de no archivabilidad, ¿no? Hay un filósofo postcolonial que se llama Achille Mbembe, que trabaja sobre la idea del estatus del archivo, y de lo que tiene estatus para ser archivado y lo que no lo tiene, ¿no? Entonces, la organización del archivo central tiene que ver con ese universo, y yo creo que además es un espacio mucho más opaco. Independientemente de que es cierto de que en la tradición no es posible con tanta realidad marcar pertenencias, autorías, digamos, el archivo es un espacio mucho más opaco, incluso en términos materiales, en términos de la posibilidad de acceso a ese universo, a ese espacio, y el hecho de que suele tener una organización, digamos, muy opaca para alguien que no esté muy, muy avesado a las lógicas que permitieron organizarlo. Porque contra lo que se decía en la sesión anterior, un archivo no se arma de cualquier manera, ni uno puede armarlo como quiera. No es así como funciona. Hay una lógica clarísima de configuración de archivo, incluso de configuración de archivo de autor, que tiene que ver con la institución del poder administrativo, la institución de la literatura, la institución del arte contemporáneo, y cada institución, la exponga o no, tiene también sus lógicas de archivabilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que, ya con esto cierro y ahora pasamos más adelante, estoy hablando mucho, me doy cuenta, pero me embalé, digamos. No, lo que quiero decir es que en ese sentido, el archivo también es una trampa. Porque la tradición tiene mucho más clara esta idea, o cuando uno habla de tradición, tiene mucho más clara esta idea de que la tradición excluye, ¿no? Y ya sabemos cuando hablamos de tradición, quedaron ahí una cantidad de textos y de autores y lenguajes claramente instituidos, y que hay un montón de cosas que seguramente quedaron afuera por distintos motivos. Cuando uno habla de archivo, también está hablando de cierta pulsión estatales, imperiales, nuestro archivo, de como recuperarlo todo, ¿no? Entonces uno va al archivo y ve los anaqueles, o entra por internet y ve un infinito catálogo de cosas que ni siquiera están bien catalogadas, y dice, acá está todo, ¿no? Y esa sobreabundancia de la totalidad que configura el archivo, justamente lo que hace es ocultar de manera muy eficaz que el archivo está hecho de huecos de cosas que en efecto nunca se archivaron. No solo lo que está en los bordes del archivo, lo que está en los márgenes, pero puede ser de alguna manera recuperado, sino lo que nunca vamos a encontrar, ¿no? Me parece que ahí hay una dimensión del archivo opaca. Eso diría. Buenísimo. No sé si Luis Felipe querés responder algo. O No, me parece fascinante lo que está diciendo Valeria. A mí me da un poco de miedo hablar, digamos, frente a alguien que conoce también todo este asunto. Pero pensaba también que aquí había algo que no habíamos dicho
o que no, ya que me queda claro que estamos hablando justamente del caso más o menos México colonial, Latinoamérica colonial, ¿no? Que quizá el asunto del barroco sí tiene que entrar aquí, digamos, como frente a la idea de más razonada del archivo, ¿no? En el sentido de, ya se ha dicho mucho, digamos, ¿no? Acerca del barroco, pero sí me parece que es cierto, o de pronto que me parece que hay una contradicción básica, fascinante en el barroco, que claro, o sea, surge con un proyecto, pues llamarlo así, totalitario, aunque sea anacrónico decirlo, digamos, ¿no? De borramiento del otro, en un momento contrarreformista, ¿no? Pero que curiosamente, lo que resulta muy fascinante es que le suelen corresponder estéticas como neoclásicas, digamos, a los regímenes totalitarios, ¿no? O sea, como de panóptico, de observar todo y demás, ¿no? Y aquí, en ese extraño caso, ¿no? Que además les vino muy bien, digamos, o que vino extrañamente, digamos, ¿no? En una lógica contrarreformista de la expulsión de todos los otros, ¿no? Del territorio de la península ibérica, ¿no? Y se encuentran con el gran otro americano, ¿no? Hay algo que es muy extraño lo que sucede entonces a nivel estético, ¿no? O sea, lo que no tiene lugar, lo que no tiene ya cabida en el mundo, tiene cabida en un altar, ¿no? O sea, tiene cabida en un retablo, tiene cabida en un texto. Es decir, claro, disfrazado o travestido, por usar términos como de Severo Sarduy, de otras cosas, pero digamos, ¿no? O sea, ¿cuántos Quetzalcóatls no hay en altares barrocos mexicanos o incluso cultos indígenas o hablas de esclavos negros en la obra de Sor Juana, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, claro, con la lógica de la extrañeza, lo exótico, el monstruo, la combinación, la saturación, pero, digamos, ¿no? Tú no tienes lugar lo tuyo no tiene lugar en el mundo, pero, pues ahí entre tantas frutitas, monstruos, volutas, guirnaldas, puedes caber, digamos, ¿no? Puede deslizarse justamente lo que no tiene cabida en el mundo, en el espacio justamente de lo estético, ¿no? Entonces, a veces también, ¿no? Parecería que la tradición, que parecería ser el lugar de la exclusión, en el caso de las literaturas coloniales barrocas, es un espacio de extraña inclusión, ¿no? O sea, caben ahí cosas que no caben en otra parte, digamos, y creo que es una manera de negociar con un proyecto totalitario ahí, como digamos, ¿no? De desaparición de la diferencia, y entonces puede mudarse la diferencia o puede encontrar como una especie de albergue con sus reglas y con todo lo que uno puede pensar, digamos, sin entronizarlo todo, pero de pronto, es decir, lo que no cabe en la realidad cabe en la representación, ¿no? Digamos, no sé si no sé si logro expresar lo que quiero decir, pero de pronto me parece muy fascinante también pensar, digamos, ¿no? en ese espacio como de asilo, ¿no? De lo que el mismo proyecto que lleva el barroco, ¿no? El mismo proyecto político que busca cierto tipo de combates y desapariciones y enjuiciamientos de determinadas otredades, ¿no? Encuentra que creo que es un espacio que lo vuelve distinto de otro tipo de culturas, me parece, ¿no? Entonces creo que sí, eso vuelve un poquito más complejo a la hora de poder hablar de tradición y de poder hablar de archivo, ¿no? Es decir, dónde uno encuentra, dónde se puede refugiar determinadas hablas y determinados testimonios, ¿no? Dónde encontraron un lugar para permanecer, ¿no? No es, me parece, tan rígido, claro, como tal vez en otras culturas. No sé, lo digo casi. ¿Puedo agregar algo a esto? Claro. Entonces dejamos hacer la tercera pregunta. No, adelante, al contrario. Genial. No, porque me parece, quería agregar a lo que decía Luis Felipe, con lo que concuerdo plenamente. No es que no quiera discutir, es que realmente estoy de acuerdo. El hecho, como dos escenas de archivo del mundo colonial, ¿no? Y una es el archivo de Sigüenza y Góngora, de Carlos de Sigüenza y Góngora. El famoso archivo de Carlos de Sigüenza y Góngora, que en realidad recupera archivos
códices, mapas y textos y crónicas variadas de buena parte de las poblaciones del centro de México, sobre todo de la familia de Fernando de Albersi-Xochitl a través de su hijo, Juan de Albersi-Xochitl, ¿no? Que es un archivo fenomenal, porque además es como el archivo que le permite armar buena parte de sus obras, no solamente históricas, sino también lo que hoy llamamos más literarias, como El alboroto y motín de los Unidos de México, y que ha tenido luego como una serie porque también es interesante, como los derroteros y las pérdidas en el archivo latinoamericano, pasó a los jesuitas, después pasó a Boturini, después llegó a España, a Europa y demás, que es el archivo sobre el cual se ha construido también buena parte del saber sobre ese pasado indígena. Y en ese sentido, Sigüenza y Góngora, como letrado de la época, diferenciaba muy claramente el tipo de trabajo que hacía con el archivo del tipo de trabajo que hacía con sus textos, ¿no? Y de las tradiciones con las que operaba. Ahí había como dos mundos que se alimentaban entre sí, pero que no colisionaban, sino que trabajaban como medio juntos, ¿no? Que era bastante diverso, no sé, de pensar una biblioteca, que Sigüenza también la tenía, digamos, pero operaban esas dimensiones no de manera contrapuesta, sino como de manera complementaria. Y hay otro archivo fundamental que tiene que ver con lo que está diciendo Luis Felipe, pero que no es de México, que es del Perú, que son los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega en los Andes, ¿no? En esos comentarios reales el Inca trabaja con varias tradiciones discursivas, la tradición de la historiografía y de la crónica y del comentario europeo, digamos, occidental, la tradición del relato oral, digamos, y histórico y religioso del universo inca, cusqueño en el cual se formó, la tradición de su lengua materna y la textura de su lengua materna al quechua, que le da una textura específica al texto. Y hay un capítulo muy lindo en el libro primero donde el Inca habla con su tío, ¿no? Arma como una escena de diálogo de la antigüedad griega, digamos, básicamente, pero un diálogo muy interesante porque ahí sí se ve cómo cruza tradiciones y no solamente archivos. Y le pide al tío que le cuente la historia de sus antepasados, y cuando la transcribe dice que al final algo así como que, bueno, que se apena de no haberle prestado más atención a tan buen archivo como era su tío, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión interesantísima del archivo, que es un archivo que no está pensado como un archivo que está basado en un texto o en un objeto necesariamente, o en una sumatoria, una recopilación de objetos, sino un archivo vinculado con una experiencia sensitiva y sensorial y física, digamos, como de la salvaguarda de una memoria y de una serie de relatos, ¿no? Y en ese sentido, los comentarios reales operan como un archivo de su universo, ¿no? A partir del tipo de imágenes que instauran y a partir del tipo de metáforas que usan. En ese texto, la metáfora, por la capacidad que tiene de comparar, digamos, y de traer a la misma imagen mundos diversos, funciona como un archivo de, como decía Luis Felipe, un universo que ya se eliminó, que ya murió, ¿sí? Esa lógica no solo está en el archivo tradicional que conocemos, sino que está también en este tipo de recuperación que el lenguaje provee. Buenísimo. Partiendo de eso, porque creo que ahí hay una tensión que hemos notado, que queríamos también pensar, y por ahí ustedes nos ayudan, que tiene que ver con la lógica temporal que anida en los conceptos de tradición y de archivo. Pensaba un poco en esto, lo que vos decías de, o sea, los cuerpos y los sujetos como vehículos, ¿sí? De costumbres, saberes, etc. Hay algo de la tradición que incluso en la lógica de la tradición literaria parte de un movimiento que excede a los textos, me parece, ¿no? Es una relación no necesariamente filológica, no, de texto a texto, sino que hay algo, digamos, las cosas que sobreviven encarnadas, ¿no? No sobreviven en tanto... digamos, solo sobreviven en la medida en que alguien las actualiza, ¿no? Alguien las trae al presente y hace algo con eso, ¿no? Ese es un poco el modelo, me da la sensación de transmisión de la tradición, ¿no? El archivo funciona de otro modo, y por lo tanto parecería funcionar con una lógica temporal diferente, ¿no? Como, ¿qué relación temporal tenemos con los materiales del archivo? ¿Sí? Parecería ser, ¿no? Esto lo decías vos, Valeria, en otra conversación, más espacial que temporal, y por lo tanto la distancia, ¿no? que tenemos de todos los materiales parecería ser más o menos equidistante en algún sentido. Pero esto quiero preguntárselos, o sea, quiero partir de eso, para preguntarles cómo ven la relación con el futuro, en los modelos de la tradición y los del archivo. Pensaba en lo que acabas de decir vos, Valeria, sobre
¿qué importa, para qué sirve ¿no? leer hoy la literatura colonial? Y me preguntaba si no es una pregunta del archivo y no de la tradición. Quiero decir, sin la lógica de la tradición, ¿es posible hacer digamos, dejar de lado la pregunta de para qué sirve? ¿No? No en un sentido utilitario, o sí en un sentido utilitario, pero no en un sentido mercantil, digamos, ¿no? Pero sí en un sentido de recuperar algo de la tradición es siempre proyectarlo hacia el futuro. Recuperar algo, ¿no? Ir a la tradición es redefinir o definir de otro modo la comunidad, sus límites, su carácter, y eso también está tensionando y arrastrando todo hacia el futuro como lógica, me da la impresión. No sé cómo ven esto. Bueno, rápidamente, porque yo acabo de hablar un montón. O sea, o la impresión que yo tengo, que es una impresión muy preliminar, porque no es algo que haya pensado tanto hasta ahora, es que, como te decía en otra charla, la lógica del archivo para mí es una lógica un poco más espacial, ¿no? Que temporal, o en todo caso, la temporalidad que propone el archivo es una temporalidad como más compactada, más transhistórica, si se quiere de alguna manera. Si bien está ordenado todo cronológicamente y demás, uno tiene los materiales ahí como conviviendo, ¿no? En cierto orden, pero de convivencia y coexistencia. Y puede acceder a ellos como muy rápidamente, a partir de su colocación, y acá estoy hablando del archivo material, ¿no? Una serie de espacios y de estantes específicos. Y me parece que el archivo lo que hace es que coexistan, de acuerdo con una lógica que no es la de la tradición, una serie de textos, independientemente de su inscripción temporal, digamos, que no necesariamente habrían tenido sentido de esa manera. Por ejemplo, yo estuve trabajando este año en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y fui a buscar textos que tuvieran que ver con casos judiciales que involucraran a mujeres, ¿no? Porque además es un archivo sobre todo judicial, burocrático. Entonces, al primer lugar donde me mandaron fue a una serie de bibliografías que constituyen en sí mismos un archivo que se llama, el nombre es maravilloso, Indiferente General, ¿no? Ese es el nombre que reúne esas voces. Y además son voces que están reunidas por esa característica, ¿no? Ni siquiera con orden temporal, ni siquiera por el lugar al que pertenecen o por el tipo de casos que tratan, sino porque son algo a lo que no le pusieron por ningún lado. Entonces es indiferente general. Y ahí adquieren otro diálogo temporal, con una temporalidad como más aplastada, digamos, ¿no? Y ahí lo que importa es cómo coexisten en el archivo en el que está. Entonces uno les encuentra otras lógicas y otras dinámicas que no tendrían esos materiales en un universo legal o en un universo de una supuesta tradición, digamos. En la tradición me parece que opera mucho más en una lógica temporal, y en buena medida también en una lógica temporal progresiva, y sí creo que la idea de tradición que nosotros tenemos es una tradición organizada a partir de una temporalidad progresiva, ¿no? Yo antes hablaba de la tradición del universo incaico, pero aplicarle tradición a ese mundo también es mirarlo con una lente occidentalizada, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la tradición nos obliga a mirar el pasado, nos obliga a mirarlo, y además nos dice que acá hay algo que nos puede interpelar, o sea, nos obliga a establecer un vínculo con ese pasado que nos interpele, y que nos interpele no solo a partir del presente, sino por lo que ese pasado tiene para decir. Pero además yo estoy convencida que buena parte de esos textos, en términos de construcción de su lector, construyen su futuro. Esto lo decía Luis Felipe al principio de esta conversación. Él decía, bueno, hay textos que ahora que en su momento fueron legibles y ahora son absolutamente ilegibles, y al revés. Buena parte de las crónicas con las que yo trabajo, de bien principios o bien del siglo XVI, eran textos ilegibles en la época de tal manera que no fueron leídos, ¿no? No circularon, no fueron leídos, no entraron en la conversación hasta el siglo XX o el siglo XIX, cuando se los buscó para armar identidades nacionales. Pero esos textos sí son leídos, y son muy bien leídos hoy, porque interpelan muy claramente la sensibilidad de un lector contemporáneo que no era el lector de su momento. Entonces eran textos que no podían ser leídos en un momento, pero que fueron enunciados de igual manera, porque estaban construyendo su lector en el futuro. A mí me parece que hay algo muy interesante ahí, si lo pensamos en términos de temporalidad y tradición, de los textos que construyen su futuro, más allá de lo que vos me preguntabas, y yo lo pienso como más de esa manera. No, absolutamente, me gusta además esta cosa como
no sé llamarlo transtemporal, digamos, ¿no? De los textos literarios. Uno nunca sabe para cuándo está escribiendo un texto, ¿no? Es decir, la mayor parte de los filósofos que trataron de escribir sobre la pandemia, me di cuenta que pues para el momento no fueron, porque digamos, no explicaron absolutamente nada. Y ahora había poemas anteriores o textos anteriores y me tenía más que decir. O de pronto cuando uno lee Cadáveres de Néstor Perlonger en México hoy, me dice, o sea, decir, a uno se le enchina la piel, digamos, de terror, ¿no? Digamos, de lo que uno está escuchando en ese poema, que no lo estaba escribiendo para el momento, ¿no? También quizá ahí en esta cosa que a lo mejor desafiaría el asunto archivístico, que tendría que ver con a lo mejor con una noción más histórica y que tal vez en el espacio de lo literario y y del archivo como una incorporación nueva a la tradición, o sea, de reinvención de una tradición, o de una tradición otra, pues tiene que ver con que, como no me acuerdo quién lo decía, pero me parece muy claro, ¿no? Es decir, literatura contemporánea no es la que se escribe en este momento, sino la que se lee en este momento, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que podemos leer en este momento como literatura es literatura contemporánea y hay cosas que se nos escapan a esa noción o que no entran dentro de nuestra sensibilidad o en nuestro radar como posible literatura, ¿no? Entonces, y por otra parte también creo que sí hay algo de la lógica Spotify que nos hace también a veces entrar al archivo como un Spotify, digamos, ¿no? Es decir, parecería que todo está operando en el mismo momento. Yo me acuerdo, yo ya soy un señor que fue joven en los 90s, ¿no? O sea que sí me parecía que la música de hace 5 años era muy vieja, ¿no? Y ya pasó el grunge y ahora estamos en el trip hop. Me pareció como muy clara una historia, una historicidad en la música, digamos, ¿no? Que tenías, hasta iban cambiando los formatos, ¿no? Tú tenías tu cassette, bueno, tus papás tenían vinil, tú tenías un cassette, luego apareció un CD, en fin, y había, ¿no? Y creo que en Spotify de pronto todas las músicas tienen algo ahí como de Dante, de el punti tutti tempi son presenti, ¿no? O sea que esta sensación de que algo es más viejo o más nuevo, ¿no? Y creo que algo le ha pasado esa lectura Spotify al archivo desde esta lógica, ¿no? Digamos, no parecería que todo está operando en el mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que por eso digo que a veces sí me parece que hay lecturas que queremos, que lo que buscamos en el archivo a veces es lo que no encontramos en la tradición, en el sentido de la validación de los valores que nos parecen operativos hoy en día, y venimos a demostrar que siempre ha sido así, otra vez como una especie de esencialismo, ¿no? Uno va al archivo para demostrar que siempre esto fue, digamos, ¿no? Y que nada más hay alguien muy, muy malo que quería negarlo, ¿no? Pero aquí venimos a demostrar, y estamos en ese como presentismo de la música de Spotify, donde te pueden poner a Portishead y a Bob Dylan seguidos, ¿no? Sin mediación alguna, ¿no? Y que básicamente tiene que ver como con una cosa así. Frente a eso también, a la mejor ya con eso cierro mi participación, me gusta justamente un poema de Sor Juana que tiene que ver con el borramiento del archivo, y era un recadito que le enviaba una virreina que le mandó una carta, ¿no? Y le responde Sor Juana con un pequeño textito, así nada más, un poema de ocasión que decía: el paje os dirá discreto cómo luego que leí vuestro secreto rompí por no romper el secreto, y aún hice más, os prometo, los fragmentos sin desdén del papel tragué también, que secretos que venero aún en pedazos no quiero que fuera del pecho estén. Es en cuestión como corporal y dejar nada más la huella de su ausencia, me parece que también eso es muy hermoso de lo posible de la tradición. Buenísimo. Yo tengo algunas otras, pero abro el micrófono a ver si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o llevar la conversación en alguna otra dirección. Yo quería agregar una cosita más mientras van pensando. Dale. Una tiene que ver con esto que mencionaron,
que mencionó Carlos al principio respecto del hacer archivo. Vos hablaste de eso, si no escuché mal, ¿no? Y creo que también hay una temporalidad específica del hacer archivo, que no es la temporalidad de archivo como estamos pensando en términos generales, sino del archivo pensado como tarea y como su materialidad, digamos, que es una temporalidad también diversa, una temporalidad como mucho más ralentada, una temporalidad azarosa, ¿no? Porque uno va y no sabe exactamente cuánto tiempo va a permanecer ahí adentro, es un espacio además muy controlado y muy controlado por otro, que a uno lo descentra también mucho de esta temporalidad también un poco más acelerada del mundo redes o del mundo Spotify que contaba Luis Felipe. Entonces yo creo que también ahí hay una dimensión interesante que tiene que ver con la experiencia material del archivo, que me parece que es algo que la literatura colonial provee y otras literaturas no tan claramente. Uno cuando lee literatura colonial sabe que tiene que ir a buscar algo ahí. Y esa experiencia material del archivo también es un modo de experimentar ese universo. Y además, me parece muy interesante esta dimensión que planteabas de la noción de presentismo, Luis Felipe, porque yo creo que algo que nos permite hacer literatura colonial es arrancarle el archivo a los historiadores, ¿no? Y desde la crítica literaria también. Porque el archivo, en realidad, vos lo mencionaste al principio, Guido, yo no pensaba en el archivo hace 10 años, ¿no? Y de pronto mi amigo Mario Ruffer, que es historiador, me pidió que empiece a pensar el archivo y me abrió un mundo, ¿no? Un mundo que tenía que ver también mucho con el peso que el archivo tiene para la historia, que no es de ninguna manera el mismo peso que tiene para la literatura. Yo creo que uno de los atractivos que tiene el archivo ahora es que pudimos arrancarlo a las lógicas de ciertas disciplinas y entrarle por otras preguntas o pensarlo desde otra manera, desde otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, contra todo lo que dije respecto del archivo y a favor de la tradición, y eso, creo que hay un universo todavía muy productivo ahí, de lo que la literatura puede hacer con el archivo, en términos del tipo de preguntas que puede plantearle. No como un atributo del objeto, sino como un tipo de cuestionamiento posible, digamos. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Yo pensaba recién cuando escuchaba a Luis Felipe, y como lo escuché otras veces recitar de memoria versos, algo que también pensaba cuando leía tu prólogo, introducción a la antología de poesía mexicana La Edad de Oro, y sentía acá sigue habiendo una lógica de la tradición fuerte, ¿no? Que quizá no está en otras zonas del funcionamiento de la cultura de la literatura, e incluso en otras zonas quizá de tu trabajo específico, pero la poesía, ¿no? Tiene una lógica de tradición muy fuerte, no sé si... Y yo sentí que cuando vos leías había algo de esa tradición encarnada de algún modo, ¿no? De esos versos viven en vos, no sé cómo lo ves. Bueno, absolutamente, sabes que, digamos, o sea, yo como poeta latinoamericano, ¿no? Digamos, nosotros, ¿no? La vanguardia y demás, por supuesto, digamos, estamos marcados por ello, ¿no? Digamos, ¿no? Pero conforme he vivido viejo, no sé si es el descendimiento de la testosterona o qué, pero voy creyendo cada vez más que, o sea, me interesa más ir hacia atrás. Es decir, creo que la poesía es un arte conservador en ese sentido, es un arte archivístico en ese sentido. O sea, también por ahí leí, lamentablemente, el Alzheimer no me permite recordar quién lo dijo, pero decía que la poesía era escritura incluso antes de la aparición de la escritura, ¿no? Era intentos de tratar de fijar cierta información, ciertas cláusulas verbales, ¿no? Y finalmente la poesía surge con recursos mnemotécnicos, ¿no? Para que algo no se pierda, ¿no? Hay una necesidad de archivo allí, ¿no? Y luego lo vinculaba con esta cosa misteriosa que decía Bolaño en Los Detectives Salvajes, ¿no? De que los poetas caminaban hacia atrás mirando un punto, pero alejándose de él cada vez más y más y más y más. Y si uno mira cómo opera el verso opera hacia atrás, ¿no? Es decir, la rima opera hacia atrás, en el sentido de que hay algo, o sea, esa segunda vez que aparece esa terminación te recuerda a una que había sido anterior, ¿no? Y otra anterior, y otra anterior. O sea, hay algo, ¿no? Digamos, justamente en la tensión del verso, ¿no? Que
parecería que obedece a la lógica temporal del lenguaje, ¿no? Que sucede en el tiempo, se diría, ¿no? Como artes espaciales y artes temporales, ¿no? Uno pensaría que como la música sucede en el tiempo y hacia adelante, ¿no? Pero hay algo en la poesía extraño, ¿no? Que el corte de verso tiene que ver con eso, que no camina hacia adelante, se va hacia atrás, ¿no? Y ese ir hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Yo ya nada más aspiro a la caverna del Paleolítico, o sea, esa sería como mi meta, ¿no? Digamos, ¿no? Irme yendo cada vez más y más atrás, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo un poco a eso, pero sí, o sea, sí hay algo digo, por eso vuelvo a repetir, las musas sónicas de Mnemosyne, hay algo en la poesía que básicamente opera con la memoria, ¿no? De cómo podemos conservar o sea, Ezra Pound lo llamaba algo bello que nosotros conservamos, ¿no? Hay algo de archivístico en la poesía, hay algo de cómo podemos hacer que esto no se pierda, cómo podemos hacer que esta cláusula verbal permanezca, ¿no? Cómo lo podemos hacer que perdure en el tiempo. Entonces, me gusta mucho pensarlo así porque generalmente se dice, ¿no? que los primeros fragmentos de escritura que se conservan humanos siempre son como leyes o negociaciones, ¿no? Digamos, ¿no? De Egipto o Babilonia, ¿no? Digamos, de que vendían cerveza, no sé qué. Y dices, no, es decir, lo más antiguo que conservamos, ¿no? Como escritura, aunque sea no una escritura con caligrafía, sino, ¿no? Digamos, ¿no? Como esa necesidad de fijar el lenguaje, como de archivar algo, como que quede, que permanezca, es la poesía. Valeria, ¿quieres agregar algo a eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, solo me parece muy hermoso. No, la última que quería hacerles tiene que ver, creo que con esto. Al principio les preguntaba cómo llegaron ustedes a la literatura de la temprana modernidad, y me preguntaba cómo ustedes ambos son docentes y enseñan en parte este tipo de textos. Me preguntaban cómo interpelan esos textos a sus alumnos, cómo hacen ustedes para que esos textos interpelen a sus alumnos, y si han notado algún tipo de transformación en los años que llevan de docencia, en el modo en que los textos interpelan a los chicos más jóvenes. Porque, digamos, son 25 años que, digamos, si uno piensa en la distancia que nos separa de esos textos, puede parecer muy poco, pero son 25 años donde los modos de circulación y de archivación se han transformado muchísimo, ¿no? Entonces me pregunto si ya se perciben cambios en ese sentido. Bueno, a ver, en mi experiencia docente, por un lado los textos producen en principio un enorme extrañamiento en los alumnos. Yo doy clases en Argentina, entonces para muchos es la primera vez no solamente que los leen, sino que los escuchan nombrar, ¿no? Y que se enteran de que esto está acá. Y además la primera pregunta es sobre, bueno, lo primero que me preguntan, y me lo siguen preguntando, no sé, un mes y medio después, es, la otra vez me preguntaron, pero profesora, ¿esto por qué es literatura? ¿No? ¿Por qué estamos leyendo esto acá? Si yo estoy en la carrera de letras, ¿qué pasa con esto? Pero yo creo que una vez que pasan ese primer momento del profundo extrañamiento que esa lengua produce, porque muchos me hablan de la lengua, ¿no? De cómo les resulta tan difícil. Empezamos con el diario de Colón, ¿no? O leemos algo de los cantares mexicanos traducidos. Entonces es una lengua muy compleja. Después se empiezan como, yo voy a usar esta palabra, me parece que es esta, se empiezan como a enamorar de las cadencias tan diferentes que esas lenguas les producen, y del tipo de conocimiento que pueden producir a partir de la distancia, ¿no? Porque pueden como extrañar también la perspectiva respecto de lo que tienen cerca, ¿no? En general vienen con una idea de leer literatura contemporánea, pero no como la que se lee ahora, sino como la que se produce ahora, ¿no? Y esto les abre un universo. Y en mi experiencia terminan muy enamorados de este corpus, de Sor Juana, de Sigüenza, de Sor Juana más que de Sigüenza, debo decir, y de las crónicas, y de los cantares mexicanos, y de los textos de Sahagún y demás. Hay algo también que creo que tiene mucho que ver, que es cuando uno está enamorado del objeto, transmite, enamorado del sentido, siente como pasión por lo que el objeto le permite preguntar,
preguntarse, transmite eso y eso produce como una sinergia en el aula, ¿no? Pero también porque te permite, y en Argentina me parece que es muy poderoso, la tradición nacional argentina en la literatura es fatal, no solamente es poderosa, es fatal, ¿no? Y hay algo muy liberador de estudiar literatura latinoamericana, estudiar literatura colonial, que te libera de esta idea de tener que afirmar todo el tiempo, mejor país del mundo, somos únicos, como acá no se hacen las cosas, digamos. Una vez que pasaste eso y te das cuenta que hay un universo del cual puedes aprender, eso es muy liberador. Yo creo que en Argentina se tiene un peso particular y específico. Yo empecé a enseñar esto hace 20 años, no sé si cambiaron los alumnos o si cambié yo, porque era muy joven, era mucho más cercana a ellos, había también un universo cultural y social que compartíamos, que ahora me distancia un poco, entonces tengo con ellos la misma sensación de extrañamiento que tengo con los textos, pero sí me parece que hay algo muy potente que se fue presentando con los años, y con esto cierro, que tiene que ver con lo que planteaba Luis Felipe del presentismo. Cada vez más la imposibilidad de pensar el tiempo más allá, no solamente de pensar otro tiempo que no sea el presente, sino pensar un espesor temporal, ¿no? Yo la veo cada vez con más claridad. Esa lógica del presentismo me parece algo a tener en cuenta o que llama la atención. Me encanta lo que dice Valeria, ¿no? Y envidio, me encantaría ser su alumno. Ojalá un día se me haga. Yo, digamos, ¿no? En mis clases noté, digamos, ¿no? Y quizá desde la pandemia para acá, un poco más claro, digamos, ¿no? Un cambio muy poderoso en las ganas, digamos, ¿cómo lo podría decir, digamos, ¿no? Del paso del gozo estético a un gozo moral, digamos, ¿no? De algo que podría ser hasta hacia un lugar, hacia una lectura moral de las cosas, ¿no? Que me preocupó un poco, ¿no? Digamos, ¿no? De lo que debe ser, digamos, ¿no? Entonces, me parece a veces una especie de contradicción, ¿no? Esa incapacidad de conocer al otro, ¿no? Si no, mis valores no se identifican con ellos, ¿no? Y creo que a veces se busca la confirmación de lo que uno ya es con pretexto digamos, ¿no? Aparentemente estás defendiendo una otra edad, pero básicamente quieres una confirmación de unos valores que los textos te dicen, y hay muchas maneras en que el ser humano ha sido a lo largo del tiempo. Por otra parte, yo también he sido sujeto un poco de eso, ¿no? También me doy cuenta de mis propias prejuicios morales frente a determinados textos, ¿no? En el caso de la sodomía en la Nueva España, por ejemplo, por supuesto, yo estaba más joven, pensaba, digamos, ¿no? Aquí demuestra, digamos, la terrible homofobia del régimen colonial. Y cuando conocí a Serge Grunzinski, que fue el que encontró esos documentos, magnífico historiador, me aclaró 3 o 4 cosas que me hizo cambiar totalmente mi percepción de lo que con el material. Ya había escrito el libro, ¿no? Y Grunzinski afortunadamente estaba contento con el libro que hice, ¿no? A partir de su investigación. Pero me voló la cabeza algo que me dijo, ¿no? Me dijo, no, o sea, decir, lo que demuestra los textos que encontré, digamos, ¿no? Lo que él hizo, su ensayo, ¿no? De las cenizas del deseo, lo cual se basa la sodomía de Nueva España, es que la homosexualidad en la Nueva España estaba muy tolerada. Es decir, esta es la excepción, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, lo que demuestra es que si uno lee bien los textos, ¿no? Si todo el mundo conocía que estas eran unas locas furiosas que invitaban, que hacían unas fiestas y unas orgías ahí terribles, y nunca había habido un problema hasta que alguien puso una demanda, o sea, fue digamos, a la oficina y ahí dijo, hay unos señores haciendo cosas raras, digamos, ¿no? Lo que le hablaba a Grunzinski era la enorme tolerancia social que había frente a ese tipo de cosas, porque además, claro, si uno ve gente como Cotita la Encarnación, que estaba vestida, pues digamos, así como para Drag Race, casi, digamos, de la época, ¿no? Digamos, no sé si no era un secreto para absolutamente nadie, hasta el día que tuvo la mala suerte de que alguien fue a ponerle una queja a una oficina, que se echó a andar todo un mecanismo que no existía. Entonces, me pareció fascinante, digamos, la visión de Grunzinski, que esta cosa tan brutal de la persecución contra los homosexuales en el siglo XVI
al ser tan excepcional, ¿no? En el caso de los archivos legales coloniales, hacer un caso que no hubiera tenido otra cosa, y con tantos involucrados, le hablaba a él más sobre una tolerancia social que sobre una intolerancia social, ¿no? Eso a mí me pareció absolutamente fascinante, y que he cambiado yo mi visión un poco de los mismos textos sobre los cuales trabajé a partir de estos comentarios, ¿no? Buenísimo. Estuvo Una nota increíble. de color que te quería comentar, Felipe, solamente, pues te escuché en una lectura de tus poemas comentarlo de Gruzinski. Yo en realidad conocí México por la colonización del imaginario de Gruzinski. Y ese libro fue el que me decidió a trabajar estas crónicas. Fue como una marca, ¿no?, clarísima de por dónde ir. Y me parece que hay algo también que tiene que ver con la distancia. Hay algo que Gruzinski, como escritor francés, no eurocéntrico, porque no tiene una mirada eurocéntrica sobre los puede hacer que es distinto de lo que puede hacer alguien desde América Latina, ¿no? Y esa distancia a mí me resultó muy desafiante, como para seguir andando por ese lugar. Así que ahí tenemos algo en común. Bastante, me da la impresión. Bueno, por lo menos esa era nuestra sospecha, nuestra intuición, y creo que la hemos comprobado. Les agradezco muchísimo, fue una charla increíble, estoy seguro que estaremos todos de acuerdo en eso. Está grabada, es parte del archivo esta conversación. ¿De quién más? Y eso a mí me alegra mucho. Realmente para el proyecto de investigación, la verdad que las charlas que hemos tenido hasta ahora vienen siendo súper productivas, y esta lo fue absolutamente. Así que les agradezco muchísimo haber estado acá, a todos los que vinieron, y si les parece, dejamos acá. Lo seguimos en otro contexto. Muchas gracias a ustedes, para mí fue un placer enorme. Gracias, Luis Felipe, por este momento, y a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar cuando sigan esto en el archivo. Muchas Muchas gracias, gracias. Nori. Qué lujo poder platicar contigo, Valeria, y con todos ustedes. Muy contento. Gracias. Aprendí muchísimo, muchísimas gracias. Bueno, cerramos.